iniciemos. Vale, nos acompañan la compañera Luisa y Juan José, pues del Grupo Libertario y Ánimo. Sí, gracias, Cami. Bueno, en esta sesión vamos a presentar la segunda ola, que titulamos Revoluciones, que es el periodo entre 1895 y 1923, que también se llama como periodo clásico del anarquismo. Bueno, este segundo gran periodo de la historia del anarquismo abarca 28 años y es considerado por muchos como la era dorada de esta corriente política. Tras la severa crisis y aislamiento que supuso el terrorismo, el movimiento se fortaleció con la estrategia del sindicalismo revolucionario desde la segunda mitad de 1890. Así pasó a liderar la formación del moderno movimiento obrero y popular en América Latina y Oceanía en 1900, llegando a participar de revoluciones como la de 1905 en Rusia, la primera, y 1911 en México. La corriente se expande y participa de la ola revolucionaria global de 1917, de la que pasa mermada a reagruparse tras la derrota revolucionaria de este periodo. En todo caso, creo que vale la pena resaltar que, bueno, este es un periodo de sindicalismo revolucionario notablemente, de participación anarquista en muchas revoluciones, pero en todo caso hasta el 23, entonces no cubre otras revoluciones como la española o la coreana, o la coreana, entonces como que es un periodo de muchas revoluciones y bueno, no está mencionado. En Francia, en 1895, en medio del profundo aislamiento generado por la ola terrorista, los anarquistas organizacionistas entran a participar de la Federación de Bolsas de Trabajo de París y la formación de la Confederación General del Trabajo, CGT. Para 1906, un congreso de la CGT desarrolla la llamada Carta Amiens, que defiende los principios de un sindicalismo revolucionario de afinidad libertaria, independiente del Estado y los partidos políticos. Por otro lado, pues en América Latina, en Cuba, en 1895, los anarquistas, muchos de ellos de raíz ibérica, enfrentan un debate interno y un importante sector decide comprometerse con la cruenta guerra de independencia de Cuba frente a España, liderada por nacionalistas. Los anarquistas fortalecen su propaganda entre las filas del ejército español, su apoyo logístico a las guerrillas separatistas en el oriente del país y acciones violentas contra la infraestructura en varias ciudades de la isla. Para 1899, los anarquistas impulsan la huelga general de la construcción en La Habana e inician la publicación del periodo Tierra. Aquí, como otro paréntesis, bueno, esto es un periodo más o menos también de transición, como de ciertas acciones de un anarquismo terrorista, y aquí como que hay una transición, entonces como que hay unos rezagos de algunas acciones y pues una participación como más directa como en la base del movimiento obrero, ¿no? Entonces hay elementos de varias cosas en los distintos territorios, casos. Por otra parte, en 1897 Argentina empieza desde junio la edición del periódico La Protesta Humana. Desde 1903 solo La Protesta, dirigida por el ebanista Gregorio Inglan, que se convertirá en la publicación decana de la prensa anarquista americana. Desde un poco antes, en 1896, y luego de nuevo en 1899, un grupo de artistas como Virginia Woolf impulsan la edición de La Voz de la Mujer, periódico comunista anárquico, pionero del feminismo anarquista en América Latina y en general. Para 1898, por la influencia de Goring e Inglan, se forma una breve federación libertaria de grupos socialistas anárquicos en Buenos Aires, sin mayor continuidad. Aunque en este periodo las tesis de lucha social son ampliamente mayoritarias, también suceden acciones de propaganda por el hecho, como en 1891 los 3 atentados de Ravachol y otros 3 asesinatos que generan una fuerte controversia en el movimiento anarquista, que en general rechazan estas acciones. Sí, igual también hay que notar que en la transición como que las discusiones sobre
propaganda del hecho, etc., se han dado ya dentro del movimiento. Entonces, sí, además se vuelven más controversiales. Hay un caso que yo iba a mencionar después que se hacen controversiales, porque esas son cosas que el movimiento anarquista ha discutido y ha mayoritariamente rechazado. Bueno, luego se siguen hechos como las de 1892 con los disparos de Bergman contra el jefe de Pinkerton Clay. En 1893 el atentado de Salvador Rancho contra la Asamblea Nacional en Francia con un muerto. En 1894 la bomba de Henry contra un café con un muerto. El asesinato de Caseiro, el presidente francés Carnot. En 1896 el atentado de Asheri contra la procesión del Corpus en España con 12 muertos. En 1897 el puñalamiento de Marseille contra comerciantes ricos y el asesinato por Anguioyo en venganza por el proceso de Montjuich del presidente de España Cánovas. En 1898 el asesinato por Lucheni de la reina Isabel de Baviera. En 1900 el asesinato de Bresci del rey italiano Humberto I. Y en 1901 el asesinato de Colgós del presidente McKinley en Estados Unidos. En general es posible hacer una distinción entre tiranicidios de consecuencias ineficaces y los atentados terroristas y de venganza claramente contraproducentes, ¿no? También. Sí. No son iguales los casos. En 1901 se forma en España la Escuela Moderna bajo el liderazgo del pedagogo autodidacta Francisco Ferrer y Guardia. La escuela desarrolla su propuesta educativa de clases diurnas para niños y nocturnas para adultos, enseñanza racionalista y laica, coeducación de clases y sexos, vinculación a la naturaleza y problemas sociales. La misma posee un museo y una biblioteca, al tiempo que edita un boletín homónimo y una serie de libros sobre educación. En 1902 en Inglaterra se forma la Federación Anarquista de Lengua Yiddish, compuesta en su mayoría por obreros judíos. Se edita la publicación libertaria Albert der Freund, Amigo de los Trabajadores, y se forma el Club de Amigos de los Trabajadores y un instituto multicultural de formación sindical y política. En 1906 los libertarios lideran la organización de una huelga de trabajadores textiles de Londres que fracasa y nuevamente de trabajadores de tiendas de ropa en 1912 que es exitosa. En 1903 en Macedonia los anarquistas participan en los territorios dominados por el Imperio Otomano de una serie de levantamientos populares de mayoría búlgara organizados por la Organización Interna Revolucionaria de Macedonia, donde coexisten nacionalistas y anarquistas. Un anarquista notable de esa organización que se llama Gotze Detchev, que desembocan en julio en la revuelta de Linden y la instalación de la comuna de Cruceo, y en agosto en la revuelta de Preobratzine y el desarrollo de la comuna de Stratza. Entonces, dos comunas que duran aproximadamente 3 meses cada una, que establecen experiencias autogestionadas por cerca de un mes, experiencias que serían aplastadas por el ejército otomano, que destruiría muchas poblaciones de la región. Estas últimas revueltas forman parte de una serie de luchas de liberación nacional, entonces están marcadas también como con unos tintes nacionalistas y con mezcla de nacionalismos. En los Balcanes, características del periodo comprendido entre la penúltima década del siglo XIX y la caída de los imperios otomano y austrohúngaro en 1922 y 1918 respectivamente, de las cuales hubo una importante participación anarquista tras la introducción de las ideas de Bakunin y Kropotkin a la región en la década de 1970 a través, por ejemplo, de vínculos con anarquistas suizos, algunos de la Federación del Jura. De las revueltas que gozaron apoyo anarquista se destacan las revueltas antimonárquicas de 1875 en Bosnia-Herzegovina, actual Bosnia-Herzegovina, en menor medida, o las demostraciones anarquistas en la región de Split en Croacia en 1908,
que son ejemplos de luchas de liberación en los territorios dominados por el imperio austrohúngaro, y también los distintos ataques de bombas contra instituciones turcas en abril de 1913 en Tesalónica. Eso fue 4 meses antes de las revueltas de Linden y de Preobracine. Es muy largo. Macedonia no está. Sí, no. Entonces, estos ataques en Tesalónica por parte de un grupo llamado Gemitsi, que es como la facción insurreccionalista de LMTPK, que está asociada a la Organización Interna Revolucionaria de Macedonia, compuesta principalmente por búlgaros, pero también por macedonios. Ejemplo de acciones antiotomanas en Macedonia, o esto fue pues en Grecia, pero contra instituciones, puentes, de todo, de otomanos, de influencia anarquista, pero no representando pues la influencia anarquista en su totalidad. De hecho, la influencia anarquista también pues ahí es fuerte en Bulgaria y en Hungría también, y en Serbia después. Sí, de algunos europeos suizos que fueron y viajaron, y eso pues implicó la fundación de muchos periódicos y la creación de algunas organizaciones. Bueno, esa es como la primera sección. Sí, los primeros momentos. Sí. Que ubiques. Entonces, por el momento, bueno, de las expresiones que acabo de hablar, que son Macedonia, que queda exactamente acá. Bueno, es un poco más abajo. Argentina, mencionamos, Virginia Volten, que pues en Buenos Aires, Buenos Aires queda, Buenos Aires un poquito cerca de Buenos Aires. Cuba, pues incluimos lo de los estudiantes, a Francia, lo de la CNC, y qué más. ¿Y España? Y Con la España. escuela. Con la escuela. Que son como las primeras expresiones igual un poco no tan estructuradas, ¿no? La ahorita viene como una sección mucho más estructurada de revoluciones, pero sí hay que tener en cuenta que hay bastantes como luchas nacionalistas y de independencia. La lucha de Cuba es independencia, pero las balcánicas que son antiimperiales de independencia. Sí. Bueno, entonces el siguiente apartado es las federaciones obreras regionales y las secciones de la IWW. Para 1901 en Argentina se forma la Federación Obrera Argentina, la FOA. La inicial convivencia con socialistas marxistas se va dificultando y la organización se reestructura como Federación Obrera Regional Argentina en 1903 para adquirir en su quinto congreso en 1905 la finalidad del comunismo anárquico. La federación promueve la primera huelga general en los puertos del país en 1902. Para 1904, durante un conflicto de los trabajadores del mercado central de la capital, se forma un comité de huelga femenino liderado por Volt. Siguiendo la Federación Obrera Argentina, que edita la publicación Organización Obrera, surge la Federación Obrera Regional Uruguaya, FORU, en 1905, con presencia, por ejemplo, entre portuarios, también en la industria cárnica. La Confederación Operaria Brasilera, la COP de Brasil, en 1906, con incidencia en la industria textil, y la Federación Obrera Regional Paraguaya, la FORP, también ese mismo año, con gremios como los gráficos, carpinteros y cocheros. Un poco más adelante surgirá la Federación Obrera Regional Peruana, la FORP, en 1912, con líderes como Manuel y Delfín Liévano, con base en gremios como los panaderos, a propósito de una Federación de Obreros Panaderos Estrella Roja del Perú, surgida en 1905, así como textiles, galleteros, electricistas y portuarios. También se cuenta la breve Federación Obrera Regional Chilena, FORCH, de 1917, con presencia también entre los portuarios, con renombrados activistas como Juan Chamorro. Aquí hay pues importante decir
que hay pues gremios pues obviamente dominante o casi que exclusivamente masculinos, portuarios, carpinteros, pero por ejemplo cuando hablamos de textiles hablamos pues también de muchas mujeres pues trabajadoras. En el mundo anglosajón, en 1905, bueno, entonces tenemos las foras, voy anotando, entonces ya tenemos Argentina, voy a poner una X, Uruguay, tenemos la COP, más bien la sigla, la Forge de Chile, que es muy breve, la FORP de Paraguay y la FORP peruana. Dos FORP, digamos, expandiéndose desde pues, el sur de Sudamérica, desde el cono sur. En el mundo anglosajón, en 1905, en Estados Unidos, se forma, tras un congreso obrero celebrado en el mes de junio en Chicago, la Industrial Workers of the World, IWW, en Estados Unidos, sindicato revolucionario con importante actividad anarquista. La IWW tiene una importante presencia en países angloparlantes como Australia, Nueva Zelanda, Canadá o Reino Unido, aunque también Alemania, Austria, Bélgica, Islandia, Lituania, Grecia, México, Cuba y Japón. Vamos a concentrarnos como en las secciones más grandes. No, porque el rojo es el anterior. Entonces, bueno, la IWW, presencia en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda y en sectores de Reino Unido. Y bueno, hemos visto también un reguero grande de países en América Latina. Va a haber una pequeña presencia en México, Cuba y más importante en Chile. Ya lo vamos a desarrollar. Bajo la divisa de una ofensa a uno es un ataque a todos, los Wooblis, como se conocerán, impulsan un sindicalismo solidario y por industria, abierto a la participación de mujeres e inmigrantes, antirracista e internacionalista, al tiempo que promueven campañas por la libertad de expresión y por los derechos laborales. La IWW, que edita la publicación Industrial Worker, el trabajador industrial, impulsa en Estados Unidos grandes conflictos obreros en sectores como los trabajadores de muelles en California en 1910, las obreras textiles y los asalariados de los hoteles en Nueva York en 1912, los obreros de la seda en Nueva Jersey, portuarios de Filadelfia, trabajadores agrícolas de California o los mineros de plata de Utah en 1913, o los metalúrgicos de Minnesota en 1916, así como los portuarios de la costa este o los trabajadores madereros del norte de Estados Unidos y Canadá en 1917, en unas huelgas binacionales interesantes. Justamente la principal fortaleza de la organización estuvo entre sectores de la clase trabajadora migrante y multiétnica de la minería, los cultivos agrícolas, los puertos, los aserraderos y la industria textil. La IWW desarrollaron su actividad viejas militantes anarquistas como Lucy Parsons o Lucía González y nuevas participantes como Carlos Tresca o el cantautor Joe Hill, compilador de un famoso libro rojo de canciones obreras. Durante la Primera Guerra Mundial y luego durante el Gran Pánico Rojo en 1919, la organización fue fuertemente reprimida por el gobierno, grupos de matones de los empresarios y la mafia. Otras expresiones. En otras coordenadas, se celebra en 1907 el Congreso Anarquista de Ámsterdam. Allí se presenta el debate doctrinal entre los anarcosindicalistas que defienden la fusión de los anarquistas en las organizaciones sociales y los especifistas que defienden una separación entre la organización política y la social. Al tiempo se acuerda reforzar las acciones antimilitaristas contra la guerra, los esfuerzos de educación y propaganda. Surge un comité de relaciones internacionales con activistas como Rudolf Rocker, que se mantendrá activo hasta 1911 con poca actividad. También en 1907 en Argentina se produce la famosa huelga de inquilinos de Buenos Aires, donde actúa un sindicato de inquilinos de liderazgo anarquista y también el Centro Femenino Anarquista. En la represión contra la protesta es asesinado el famoso Miguelito Pepe. En 1909, en el Río de la Plata, empieza la edición de la publicación anarquista femenina La Nueva Senda, de la que participan Juana Ruco y Volte, que ya hemos mencionado.
En ese mismo año se produce una brutal represión contra la manifestación obrera del 1 de mayo en la Plaza Congreso de Buenos Aires, que se salda con varios muertos por parte de las fuerzas policiales. Además, en 1907, en Japón, se publica el periódico de la gente común de Osaka, con una propuesta anarquista, bajo el liderazgo de Tsushi Kotaku y la activista feminista Kano Sugaku. En junio de 1908 se produce el llamado incidente de la bandera roja, cuando tras la liberación y prisión de un activista libertario, la policía imperial reprime violentamente una manifestación popular y encarcela nuevamente a muchos activistas. Ese mismo año en Chile se produce la gran huelga de trabajadores de la industria del salitre con una importante participación anarquista. Los trabajadores, muchos de ellos migrantes, finalmente son reprimidos mediante una cruel matanza en la escuela de Santa María de Iquique el 21 de diciembre de ese año. En 1908 en Alemania se forma la Liga Socialista de afinidad anarquista, que llega a contar con una veintena de grupos activos en ciudades de Alemania, la Suiza germanoparlante y aún la comunidad alemana en Francia, al tiempo que edita la segunda época de la publicación Der Socialist, el socialista, dirigido por el intelectual Gustav Landauer. Entonces tenemos Países Bajos, ya empezamos ya tenemos más un desarrollo en Asia, entonces en Japón, pues tenemos nuevas publicaciones, bueno, en Argentina, y se me olvidó. En Alemania tenemos ahora unas organizaciones más de esta afinidad. Ocurre pues esta masacre en Chile, y bueno, el conflicto también en Argentina, ¿no? Pues fue uno de los grandes epicentros pues de la actividad en estos años. Ay, me perdí. Ya, la ola revolucionaria de 1910-1911. Más adelante, en 1910, en el Imperio de Portugal, los anarquistas participan del movimiento popular que en octubre de ese año derroca la monarquía y conduce al establecimiento de la llamada Primera República Portuguesa, régimen durante el cual se forman las federaciones anarquistas de zonas como el sur, el norte y Algarve, una zona rural del sur. Ya desde 1908 se editará la publicación A Sementeira, la siembra, por más de una década. Un año después, en 1911, en China, los socialistas de inspiración libertaria participan de la revolución antimonárquica que instituye al último emperador e inicia el convulsionado periodo republicano. Mientras tanto, en España, en 1910, se constituye en un congreso la Confederación Nacional del Trabajo, que experimentará una importante expansión durante toda la década. Con antecedentes en la Confederación Solidaridad Obrera Catalana, la Confederación consigue un fuerte arraigo en zonas como Cataluña, Andalucía y Aragón, y ramos como los textiles, servicios públicos o jornaleros del campo, al tiempo que edita desde 1907 la publicación Solidaridad Obrera. También en 1910, en Suecia, sectores obreros clasistas críticos de la estrategia socialdemócrata forman la Asociación Central de Trabajadores de Suecia, SAC, de tradición sindical libertaria, fuerte entre los sectores de los aserraderos, la minería y la construcción. La organización edita la publicación Arbetaren, el Trabajador. Ese mismo año en Argentina, el periódico La Protesta, que ya venía impulsando un importante suplemento cultural, se convierte en un diario matutino e impulsa la edición de un vespertino, un periódico de la tarde, La Batalla, de más corta duración, bajo la dirección de Teodoro Antil. En medio de las celebraciones oficiales del centenario de la independencia argentina, la FORA organiza una huelga general contra la ley de residencia, que es reprimida violentamente por las autoridades, lo que conduce al allanamiento del diario de la Federación, la destrucción temporal de la imprenta y la expulsión de muchos activistas libertarios. En 1911 estalla la Revolución Mexicana contra la dictadura de Porfirio Díaz. En ese marco se presenta la intervención anarquista de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, el PLM, y el periódico Regeneración, bajo el liderazgo de Ricardo Flores Magón. Se forma un ejército liberal con voluntarios nacionales e internacionales que realiza su actividad militar en Baja California, en el noreste del país, donde ocupa pueblos, expropia bienes y desarrolla un programa cultural. Se genera gran atención mundial y hay una migración de anarquistas de diferentes partes del mundo a México. También en 1911 se forma la Unión de Trabajadores de Rusia en Estados Unidos y Canadá, cercana pero independiente de la IWW,
que reunía con base étnico-regional a la clase trabajadora proveniente del Imperio zarista y que se mantendría activa por varias décadas. La Unión edita la publicación Golos Truda, La Voz del Trabajo. El estallido de la Primera Guerra Mundial genera, como en otras corrientes socialistas, una división al interior del movimiento anarquista. Por un lado, un sector minoritario redacta el Manifiesto de los 16, en defensa de la participación libertaria en el bando aliado contra los imperios alemán y ruso, con la firma de influyentes teóricos como Kropotkin. Por otro, una mayoría se muestra opuesta a la guerra, con activistas como Malatesta, Rockero Goldman, motivo por el que se participa del movimiento antiguerra y se sufre persecución y cárcel. Fuera de la órbita del conflicto mundial, en 1916, en Paraguay, en medio de una situación de crisis y recomposición del movimiento sindical, se funda el Centro Obrero Regional de Paraguay, la CORP, con sociedades afiliadas en diferentes regiones del país. Entonces, pues tenemos pues las rebeliones en Portugal, donde hay cierta participación, en China también cierta participación, una participación mucho más clave en la Revolución Mexicana. Voy a hacer un corazoncito porque sí. No me dijo que está abajo. No porque es Baja California, es esta, bueno. Yo voy a hacer aquí un corazoncito en Macedonia tampoco. Y ya pues tenemos el desarrollo en Suecia. Y bueno, de nuevo en Estados Unidos, pues por ejemplo está Unión de Trabajadores de Rusia, la reorganización de la FOR en Paraguay, entre otros movimientos. Y ya pasaríamos a la siguiente. Bueno, entonces el siguiente periodo que tenemos acá es la ola revolucionaria de 1917. En medio de la crisis general traída por la Primera Guerra Mundial, se desencadena en la Revolución Rusa en febrero de 1917 y la caída de la monarquía zarista. Se produce entonces el retorno desde el exilio de cientos de expatriados políticos libertarios. Entre estas se cuenta el desarrollo de la propuesta anarcosindicalista de la Unión de Propaganda Anarcosindicalista de Petrogrado, que retoma la edición de Golos Truda, que llega a ser diarios e influencia de forma significativa los comités de fábrica de la capital, con líderes como Gregory Maksinov, y luego la conferencia pan-rusa de comités de fábrica, que decide el control obrero de la producción frente a la resistencia de los bolcheviques. En 1918, este sector impulsa la formación de una confederación de anarcosindicalistas de Rusia. En paralelo, se presenta más distanciadas del movimiento soviético el desarrollo de la Federación de Grupos Anarquistas de Moscú, que edita el periódico Anarquía, con líderes como el poeta Lev Chorny, que impulsa un movimiento de comités de vivienda que ocupan edificios abandonados o subutilizados, y la formación de guardias negras, que en 1918 se enfrenta con la checa. También hay una importante actividad de anarquistas en la sede de la flota del Báltico, el puerto fortaleza de Kronstadt, eje de las revoluciones de 1917, y donde es elegido como delegado ante el soviet el anarquista Efim Yarchuk, soviet siendo el Consejo de Trabajadores. En el marco de la Revolución Rusa se presenta el desenvolvimiento de la Revolución Ucraniana en el sureste de este país, y desde 1918 el desarrollo de la Mankovichina, liderada por Néstor Mann. Así, en medio de la guerra civil y la invasión alemana tras el traslado de Brest-Litovsk, este extenso territorio campesino experimenta una combinación de acción de los soviets libres rurales y urbanos, la formación del Ejército Revolucionario Insurreccional Ucraniano o Ejército Negro, y la actividad de una organización anarquista específica como la Confederación Navat,
arma, con actividades relevantes de militantes como Archinov o Bolín. Aquí un paréntesis, también esto es como los teóricos que hacen, o los historiadores del anarquismo, suelen tener como unas revoluciones grandes, notables, esta siendo la ucraniana, siendo una de esas tres revoluciones grandes anarquistas. En otras regiones del mundo, la ola revolucionaria rusa, siendo esas tres grandes como en términos de masividad, de participación, de cobertura del territorio y como de alcance. En otras regiones del mundo, la ola revolucionaria rusa también impacta. Así, en 1917, en Brasil se desarrolla la huelga general de julio en Río de Janeiro, impulsada por la Federación Operaria de la región afiliada a la COP, seguida en 1918 por una huelga general regional similar en la ciudad de Sao Paulo. En 1919, en Perú, se presenta la huelga general dirigida por la FORC, que consigue la promulgación de la jornada laboral de las 8 horas. Durante este periodo se presenta el llamado Bienio Rojo en Italia, en el que se constituye la Unión Anarcocomunista, que llega a tener 20.000 integrantes, y la expansión de la Unión Sindical Italiana USI, de tradición sindical revolucionaria, formada en 1912, y que para la posguerra cuenta con unos 500.000 afiliados. Tras la ola de ocupaciones de fábricas, empresas y fincas de agosto de 1920 y la generalización de la autogestión obrera, los anarquistas fuertes en ciudades como Turín desarrollan una estrategia de promoción de los consejos de fábrica, formación de milicias y doble inserción sindical en la UCI y la más extensa CGIL. En este periodo, Humanita Nova, fundada en 1920, funciona como diario. Frenado el intento revolucionario, se instala el fascismo en el país. La ola revolucionaria llega a Alemania tras el hundimiento del Reich y el inicio de la Revolución Alemana de noviembre de 1918. En regiones como Bavaria, los militantes anarquistas participan e impulsan la formación de consejos revolucionarios de trabajadores, entre obreros, campesinos, soldados y marinos, y del Consejo Central de Trabajadores de Bavaria. En 1919 se establece la República Soviética en esa región, con eje en Múnich y en Launder. Ejerce brevemente como ministerio de Educación, cargo del que luego es desplazado por los espartaquistas. Finalmente, la República es aplastada en mayo de ese año por el ejército y fuerzas paramilitares, y Lauder es brutalmente asesinado. Ese mismo año, también en ese mismo territorio, en Alemania, se forma el Sindicato Libre de Trabajadores Alemanes, FAUD, por sus siglas en alemán. La organización llega a reunir 150.000 afiliados en sectores como la construcción, el transporte, la grava, la madera y la industria textil, y edita el diario Der Sindicalist, El Sindicalista, que llega a contar con suplementos específicos para jóvenes, mujeres y campesinos. FAUD actúa en las luchas obreras al mismo tiempo que muchos de sus activistas participan también de movimientos naturistas y feministas. Para marzo de 1920, los sindicalistas libres participan del levantamiento obrero del Ruhr en medio de la huelga general contra el intento del golpe militar reaccionario, levantamiento finalmente aplastado por el ejército. Entonces yo creo que una pausa para ir ubicando en el mapa. Entonces principalmente Rusia, la participación en la Revolución Rusa. Entonces vamos a poner una R. Un corazón. Me doy un corazón. Entonces, bueno, la participación en la Revolución Rusa de febrero de 1917 y pues en Ucrania la revolución, la instauración de los soviets y pues la
pues, el protagonismo de Kronstadt. También hablamos de, bueno, algo que ya mencionamos, pues la Ford de Perú y la Ford Uruguay. no, es la de Perú y la COP de Brasil. Sí, las huelgas generales. Las huelgas generales en Río y en Sao Paulo, bueno, en Perú, en Italia, entonces, antes de la llegada del fascismo a Italia. Y Alemania, en los consejos revolucionarios de trabajadores, en Baviera, exacto, que es la llegada más clara del anarquismo en Alemania, de la historia alemana. Listo. Entonces, en 1919 en Portugal, en medio del ascenso revolucionario y tras un periodo lleno de grandes huelgas obreras, los anarquistas impulsan la formación de la Confederación General de Trabajo, CGT, de Portugal, que llega hasta los 100.000 afiliados. Al mismo tiempo, los anarquistas editan el diario La Batalla, que se publicará durante al menos 8 años. Desde 1919 en Argentina se abre un convulso periodo político que algunos han llamado el quinquenio revolucionario. Ese año la huelga de trabajadores metalúrgicos impulsados por anarquistas deviene en la Semana Trágica de enero en Buenos Aires, en cuya represión actuaron grupos paramilitares que realizaron pogroms antisemitas. Más adelante se presentan en enero y en marzo de 1921 las grandes huelgas de peones de Santa Cruz, lideradas por anarquistas como Antonio Soto, que terminan con la masacre gubernamental conocida como Patagonia Trágica. Asimismo, se produce la huelga de trabajadores del Quebracho, también cruelmente reprimidas, y las huelgas de trabajadores rurales de la Pampa Húmeda. Ese mismo año en Chile se constituye una sección de la Industrial Workers of the World, IWW, que tiene gran actividad en puertos del país como Valparaíso, Iquique, Antofagasta o Viña del Mar, con la Unión de Trabajadores Portuarios, así como en gremios como los panaderos, zapateros o tipógrafos. Pronto la organización entró en relación con un grupo de estudiantes libertarios que lidera la Federación Estudiantil de la Universidad de Chile, FECH, con su revista Claridad, y el liderazgo de personas como el poeta José Domingo Gómez Rojas. Aunque sufrió una fuerte represión por grupos conservadores en julio de 1920, la IWW chilena llegará a contar con un policlínico para trabajadores. Ese mismo año en China, pasando al otro lado del mundo, los anarquistas participaban del llamado Movimiento 4 de Mayo, liderado por estudiantes inicialmente en Pekín y luego en diferentes ciudades del país, contra las imposiciones de Japón y sobre el país a terminar la Primera Guerra Mundial. Desde 1912 funcionaba en el país la Sociedad de la Virtud, de difusión de la nueva cultura con clara influencia socialista libertaria, y desde 1914 el periódico anarquista La Voz del Pueblo, bajo el liderazgo del intelectual Liu Shifu. Durante este periodo el anarquismo se entusiasma con el fenómeno de la Revolución Rusa, que en general los libertarios sin muchos detalles defienden a nivel internacional, al menos hasta 1921, cuando comienzan a conocerse los hechos y los exiliados de Ucrania y de Kronstadt. Este legítimo entusiasmo lleva a la formación del fenómeno del anarcobolchevismo, muy importante en países como Estados Unidos, Italia, España, Argentina o Brasil, y muchos anarquistas pasan a las filas de los nacientes partidos comunistas. Entonces, bueno, sí, este es un periodo bastante revoltoso, sí, muy revoltoso en un periodo muy corto de años, con una participación anarquista pues masiva y de movimientos de trabajadores bastante grandes, pero como vemos en los distintos casos reprimidas, particularmente en Argentina. Entonces tenemos Argentina, otra vez, ya está Argentina, pues. Chile, Portugal, que también ya lo habíamos marcado, y China. Entonces pues aparece China en nuestro mapa, ya estaba también. Sí. Y pues como la influencia de la Revolución Rusa, que también es bastante importante.
El descenso de la ola. En Estados Unidos se produce una nueva serie de atentados terroristas de gran impacto. En 1919 se producen una serie de envíos masivos de bombas a autoridades y edificios públicos, que generan varias detenciones, un ilegalista muerto y 2 trabajadores mutilados, aunque se sospecha de posibles actuaciones de fuerzas oscuras. Es decir, que muchos denuncian que es un complot de la policía. El 16 de septiembre de 1920 se produjo el atentado de Wall Street, donde al parecer un grupo seguidor de Galliani hizo estallar una carreta bomba donde murieron 38 personas, en su mayoría trabajadores, y se registraron 140 heridos. Y de nuevo, pues las acciones del 20 en Estados Unidos pues son muy poco claras, incluso pues se sospecha de esa infiltración policial, y la acción terrorista pues de Wall Street, que lamentablemente se parece a otros atentados terroristas de ese tipo, pues se carga en su gran mayoría a trabajadores, ¿no? Entonces pues ese tipo de acciones son muy complicadas. En 1921 en Argentina se constituye la Alianza Libertaria Argentina, ALA, organización anarquista específica, primero bajo una identidad anarco-bolchevique y luego alejada de la experiencia rusa, afirma una identidad anarcosindicalista, que ejerce un importante liderazgo sobre la Unión Sindical Argentina, USA, de tendencia pluralista. En 1922 en el mismo país empieza la publicación de Nuestra Tribuna, publicación anarquista femenina impulsada por Juana Rufo. También en 1921 en Cuba, tras una importante ola de huelgas en 1919 y 1920, se forma la Federación Obrera de La Habana, que reúne gremios como los trabajadores de la construcción, ferroviarios, tranviarios, portuarios, tabacaleros y azucareros, bajo el liderazgo de libertarios como el tipógrafo Alfredo López. En Ecuador, en 1922 se presenta la Huelga General de Guayaquil, liderada por la Federación Regional de Trabajadores del Ecuador, FRT, de sensibilidad anarquista, e integrada por sectores como ferroviarios, electricistas, astilleros y transportadores, en la que en esta huelga, durante una movilización por la libertad de los detenidos en el conflicto, se presenta una sangrienta masacre de fuerzas gubernamentales y civiles el 15 de noviembre de ese año. Entre finales de 1922 y 1923 se celebra un congreso sindicalista en Berlín, de donde se forma la Segunda Asociación Internacional de Trabajadores, AIT, con la participación de activistas como Rudolf Rocker, Agustín Suchi o Diego Abate Santillán. Esta segunda AIT, surgida como alternativa frente a la Profiter o Internacional Sindical Roja Bolchevique, agrupa organizaciones que suman entre todas cerca de 2 millones de trabajadores afiliados, incluida la UCI italiana, la CGT de Portugal, la CGT Sindicalista Revolucionaria de Francia, la FAUT de Alemania, la SAC de Suecia, la CNT de España, y con una postura algo más distante la FORA de Argentina. En 1923 en Perú, activistas anarquistas impulsan la formación entre los obreros indígenas de los ingenios azucareros de una federación regional de obreros indios, fuertemente reprimida por los patrones y el gobierno. Ese mismo año en España se forman, con base en diversas agrupaciones regionales, una federación anarquista de España, que pronto se ve forzada a actuar en la clandestinidad y el exilio tras el golpe de Estado y la instalación del gobierno autoritario de Primo de Rivera. Entonces, pues esa era un poco la presentación. Como vemos, pues vemos este debate sobre las guerras de liberación nacional y la participación de sectores anarquistas en estos movimientos. Vemos un debate sobre si mantener o no la organización específica anarquista o disolverse dentro de las organizaciones sindicales revolucionarias. Vemos las diferentes estrategias sindicales revolucionarias. Tenemos estrategias, digamos, centradas en una organización, pero también en países como Italia, incluso Argentina, lo habíamos visto antes también en Estados Unidos y demás, organizaciones anarquistas que intervienen en organizaciones sindicales amplias y también en organizaciones sindicales más revolucionarias, más clasistas. Vemos, pues, por supuesto, el debate de nuevo de la propaganda por el hecho, y de nuevo se combina el tiranicidio puntual pues con el atentado terrorista abierto, y bueno, eso genera pues una serie de repercusiones pues previsibles, pero pues de todas maneras delicadas pues sobre el movimiento anarquista. Y el anarquismo, al igual que el socialismo y otras muchas corrientes políticas, vive el debate de la Primera Guerra Mundial. Una minoría dice hay que participar con los aliados contra los pues imperios autoritarios,
digamos, otomanos, alemanes y austrohúngaros, pero pues otros problematizan esa cuestión y participan pues del movimiento antiguerras. Ya vemos pues una expansión muy importante, no solo en América Latina, sino también en el este de Asia, en Europa Oriental, y bueno, vemos la hora del té, la participación en revoluciones sociales, pues, digámoslo, como un sector en Macedonia, como un sector con más fuerza en México, y bueno, ya, digámoslo, con unos niveles de liderazgo importante, pues, en Rusia, en Ucrania, y bueno, toda esa ola revolucionaria del 17, que finalmente consigue muchas cosas, pero no la revolución socialista internacional. Y bueno, y en ese repliegue, tras esa reorganización, pues surgen instituciones pues como la AIT, que si se ponen a echar números sería como una especie de octava internacional, si suman las 5 internacionales marxistas que había hasta ese entonces, y las 3 que había habido pues de parte de las anarquistas. Pues, Sí, sí, y pues también yo creo que la última cosa que decir, pues hay tantas que decir, pero pues son especialmente el apartado que vimos sobre la época del 17, por ejemplo en el 19 en Argentina, como digamos una participación, unas huelgas de obreros muy grandes, pero reprimidas muy fuertemente. O sea, está la semana trágica del 19, pero también luego está otro suceso pues, de represión muy fuerte y en la que participa pues, el Estado, pero también como grupos paramilitares y como scouts, igual como rompehuelgas. En Estados Unidos también hay casos en los que pues parte de la represión se da por parte de rompehuelgas fuerte, y pues la represión que se da en Ucrania pues por parte de los mismos bolcheviques, ¿no? Entonces sí, como una participación anarquista muy grande, la más grande de los periodos que vamos a ver, pero que es muy fuertemente reprimida, y apenas se acaba la ola, pues acaba sin función a esa represión grande. Y pues sí, igual viendo que también avanzan pues, lentamente los debates. En la conferencia de Amsterdam se hacen los debates entre pues anarcosindicalistas y plataformistas y otros debates que se van dando, y la participación obviamente no mínima de mujeres y de como periódicos pues, como feministas, ¿sí? Como abogando por derechos de las mujeres también, como parte de la participación de las anarquistas en ese periodo. Y pues vemos que es en todo el mundo, ¿no? La influencia es básicamente en todo el mundo, pues es decir, todos los continentes menos África, Oceanía pues más como a comienzos del siglo, luego Asia y pues claramente pues, la participación principal de Europa y América Latina. Colombia, ¿tienen algún dato? No sé si me perdí. pues el 23 podría ser el año del inicio de una clara actividad anarquista, digámoslo, reconocible, con la actividad de Nicolás Gutarra en la Liga de Inquilinos de Barranquilla. Hasta ese entonces pues habían sido pues participaciones más personales, las de Juan Francisco y Blanca Moncaliano, sobre todo en el extranjero. Pero a partir, sí, del 23, digamos, el nuestro es un movimiento, si ustedes quieren, más tardío, después de la época dorada del anarquismo, o bueno, de la época dorada está un poquito sobrevalorada, de esta época clásica, pues de las revoluciones de la segunda década del siglo. Entonces, a partir sobre todo del 23. Sí, a la próxima sesión. Por eso tienen que venir a la próxima sesión. Más comentarios, preguntas, intervenciones, dudas que tengan. En África, porque Pues yo creo que lo principal es nuestra propia ignorancia. Sí. Pero sabemos que hay algo en Nigeria, en Sudáfrica, en Egipto, pero no lo incorporamos
Bueno, porque nos desbordaba un poquito y por ignorancia nuestra. Pero hay cositas, no es mucho, ¿no? Sí, igual es muy pequeño. Como en los países, entre comillas, más industrializados, más occidentalizados, arraiga cierto activismo importante, pero sí, vamos, todavía una zona ahí muy dominada pues por el imperialismo y el colonialismo, difícil algunas cosas. Y en Japón cómo llega y si es reprimido también fuertemente que en las demás partes que comentaba. Parece que muchos estudiantes acomodados que viajan a Europa empiezan a conocer las ideas socialistas. De hecho se habla de un grupo de París. Y sí, la represión es igual. De hecho, pues hay una serie ya lo mencionábamos, está el incidente de la bandera roja. Luego varios de estos activistas anarquistas de Osaka son acusados de intentar asesinar al emperador. Es posible que estuvieran involucrados en esos intentos y bueno, son reprimidos muy violentamente, pero sí, ese Japón prefascista igual es un Japón muy autoritario, ¿no? Entonces la represión contra los movimientos populares es muy violenta. Pues de hecho esta gente cae nuevamente presa después de hacer una manifestación con banderas rojas celebrando la liberación de un preso político anarquista. Entonces pues si está preso un año por participar en una manifestación con banderas rojas, pues la situación es delicada. Creo que también en Japón la madurez del movimiento va a llegar un poco después, un poquitico después, más en los 20. Sí. Y bueno, sobre lo de las influencias, algo pues yo creo que destacable es que, por ejemplo, en el caso de Macedonia, como hay una influencia muy grande de anarquistas de Bulgaria. Y los anarquistas de Bulgaria igual, como que, digamos que las ideas se riegan, se empiezan como a socializar más. Claro, perdón. Como a finales del siglo XIX, pero vienen de Europa, ¿sí? Pero no de todos lados de Europa, vienen como de Suiza, y los suizos vienen desde de las influencias grandes de Kropotkin y Bakunin, y como que está ese flujo de ideas que depende más o menos de las configuraciones también como políticas, porque pues Bulgaria sí era de los territorios más independientes de la zona, y Grecia independiente y Serbia también, entonces luego llegan a Serbia, pero a Serbia llegan por medio de Hungría. Entonces como hay unos flujos interesantes, pues habíamos visto que, por ejemplo, respecto a la Revolución Mexicana, que muchos luego anarquistas van a México, ¿sí? Entonces hay unos flujos interesantes de Ucrania cuando pues son reprimidos pues, los trabajadores de Kronstadt, entonces pues van de migrantes, ¿sí? Y también como que hay ese flujo de ideas, sea por pues educación, ¿no? Que vienen como los jóvenes universitarios y viajan, o por pues los migrantes exiliados anarquistas que son reprimidos en ciertos territorios y viajan a otros. Entonces, el caso de los ucranianos, por ejemplo. Sí, entonces como que ese flujo de ideas se da de muchas maneras. En parte se da por migrantes, también hay como unos migrantes, en el caso de Macedonia hay unos migrantes después, y en general los bálticos hay unos migrantes rusos también, que vienen con las ideas de la Revolución Rusa. Un poco. Como hay una medida que si bien incluso una podía pensarse en marcar algunas rutas también de migrantes que viajan pues y que traen algunas, la influencia de algunas clases anarquistas y los desarrollos propios en las regiones ya del desarrollo propio anarquista, no sé, y también lo geográfico, no sé, mira el cono sur, y bueno, está pues, la cercanía entre Brasil, Uruguay, Argentina, y quizás eso también permite como el intercambio de experiencias, hay de ideas y de construcción como de federaciones. Y no, bueno, ya no sé si la ayuda europea, pero no sé si es ahí también la cuestión
geográfica también permite, no sé cómo, no sé si eso tenga que ver con Colombia, pero ahí abajo está nuestra influencia. Y ya, yo pensaba. Sí, hay clave lo que mencionaba la compañera, o sea, esto es de ida y vuelta, ¿sí? Puede que tenga un punto de origen, pero muchos inmigrantes se politizan en América y los movimientos, o en otras regiones, y los movimientos prenden en la gente cuando, pues, cuando siente que encuentran respuestas, pues, a sus problemas, ¿no? Entonces, pues, en general, no es una ruta especial así de un comité secreto, sino es la ruta de los migrantes, ¿sí? O sea, españoles e italianos van a América, entonces ahí hay unas rutas. Digamos, los pobres de Europa van a las Américas, también a Oceanía, los pobres, por ejemplo, del Reino Unido. Y también hay unas rutas, digámoslo, al interior de América, pero de nuevo, de ida y vuelta, ¿no? Como decía Lu, hacia Europa Oriental, hacia Europa del Norte, y de nuevo, diríamos, sí, de ida y vuelta, ¿no? Como para que la cosa prenda en los diferentes países, ¿no? Hay Buenos Aires o Chicago, donde la mayoría de la clase trabajadora es así multilingüe, multiétnica, pero eso no es el caso de Santiago, no es el caso de Lima, ¿sí? No es el caso de Guayaquil, igual prende. Entonces, pues es también pues una cuestión de que la gente local encuentra respuestas ahí, ¿no? Sí. Ese amarillo no sé qué tanto, pero bueno. ¿Y de qué manera, digamos, el contexto de cada uno de estos países transforma como esa mirada anarquista o no, digamos, como, pues porque incluso geográficamente es muy distinto pensar en España y después pensar, no sé, así, ¿no? Como culturalmente también, porque hay unas variaciones y hay como esta noción de colonia que igual pues tiene como unas implicaciones en la manera como de entenderse de todas formas, y si hay como formas de reinterpretación, ¿no? Como de las ideas, pues porque no, de pronto no necesariamente encajaban de la misma forma o cómo se abordaba eso. Pues muchas reinterpretaciones locales, por supuesto. Digamos, la lucha contra la dominación social pues tendría universalidad, pero esa dominación se expresa de formas diferentes en diferentes regiones, por supuesto. Entonces, pues, los peones de Santa Cruz, muchos de los que son chilenos, por ejemplo, tienen otra realidad que la gente de Buenos Aires, o lo veíamos, por ejemplo, la Federación de Obreros Indios y los trabajadores de Lima o el Callao, pues tienen realidades diferentes, ¿sí? Y también hay una lectura pues de que el anarquismo actúa pues también donde actúan los movimientos populares, ¿sí? Entonces hay unos periodos, unas regiones donde son tipógrafos, zapateros, panaderos, pero hay otras regiones donde son portuarios, textiles, y regiones donde son metalúrgicos, ¿sí? O sea, por ejemplo, Turín, la capital de los consejos obreros, plaza del anarquismo, pues es la metalurgia y la industria del automóvil, pero en Macedonia pues son campesinos, ¿sí? Y ahí pues hay unas particularidades que por eso el anarquismo también prende en esa propuesta. Ya tocaría ahí ver pues ya regionalmente diferentes variaciones, diferentes énfasis, ¿no? Pero sí, existe esa readaptación, un movimiento muy internacionalista además, porque pues los militantes, la prensa, se circula mucho, pero al mismo tiempo pues sí enfrentado como a las problemáticas pues locales, ¿no? Y bueno, a las cuestiones de cada región. Sí. Habría que verlo caso por caso, yo creo. Creo que, pues para verlo quizás como por medio de las reflexiones de estos grupos, organizaciones, militantes, etcétera, que ellos plasman en los diarios, sí, que no son solo propagandísticos, que también son de reflexión, y también
pues en las conferencias grandes, en la de Ámsterdam, sí, como las posturas de las distintas militantes que vienen de distintos lugares, por ejemplo, Bolten, que estaba en una de esas conferencias y las hay. Sí, esas diferencias como contextuales ahí tienen algún efecto, habría que ver. Pero es decir, como que las ideas llegan y igual se adaptan, ¿no? Y se adaptan a distintos contextos y por eso se aplican a distintas cosas, ¿no? O sea, es decir, es principalmente relacionado como al sindicalismo revolucionario, las huelgas de trabajadores, que son principalmente por industrias, por ejemplo en Estados Unidos o en América del Sur, pues por distintos sectores, ocupaciones. Pero también vemos pues que las anarquistas se ven como obligadas a tomar posición en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y ahí es algo que es muy innovador, es decir, es una situación que no se había presentado y pues surgen como desarrollos propiamente anarquistas también, pero pues de algo distinto, una situación distinta. Y por ejemplo en el caso de Macedonia era también como anti-imperial, de imperios que todavía seguían en la zona, y la participación anarquista pues en menor medida, no protagonista, pero en menor medida. En Portugal, cuando pues también se deshacen del imperio, sí, es como que distinto también, ¿no? Es distinto, es como esa lucha contra la dominación que se expresa de maneras distintas, nada más porque la dominación se expresa como de maneras distintas. Habría que ver caso por caso igual, la manera en que se apropian las ideas en particular de los contextos. Yo tengo una pregunta y entiendo que nace como esta discusión que ustedes dicen o está bastante anarquista por un lado el anarcosindicalismo, y entiendo que nace el anarquismo plataformista, o que ahí mencionan la experiencia creo que ucraniana bueno, que ahí hay como que la intención de una organización anarquista específica, y hay también pues el anarcosindicalismo, como si se puede precisar, digamos, cómo se empiezan estos a distinguir y a hacer diferentes estrategias, o cuáles son las principales en discusión, ¿no? Y ahí ya tenía una pregunta que no sé si está conectada, ¿no? Pero es lo de el anarco-bolchevismo que mencionaba, como si podían precisar eso, como que no me entiendo bien qué pasó con los que los llamaban así. Sí. Pues, digamos, hay un debate que atraviesa pues esta historia del anarquismo como corriente, por ejemplo, entre la organización social y la organización política. Como vimos en la primera sesión, el anarquismo surgió con la alianza de la democracia socialista en la Primera Internacional. Entonces tenía esos dos componentes, pero también está pues esta cuestión de la muy fuerte pues de la apuesta por el sindicalismo revolucionario o el sindicalismo libertario. Una forma, a partir quizás de los 20, de ese sindicalismo libertario, quizás la principal, pues es el anarcosindicalismo, pero la experiencia argentina, la experiencia norteamericana, incluso la experiencia francesa no son necesariamente anarcosindicalistas, aunque hay anarquistas en el movimiento sindical. Sí, hay un sindicalismo de afinidad libertaria donde hay una importante corriente anarcosindicalista y demás, pero nosotros sí estamos haciendo una historia, digamos, lo menos sindicalista, aunque por supuesto hay una cantidad de federaciones y huelgas y conflictos, porque vemos que en muchos lugares actúan las organizaciones específicas, ¿sí? O sea, actúan las organizaciones específicas para impulsar las organizaciones sindicales o sociales, ¿sí? Entonces, está ese debate. En ese periodo mucha gente apostó sobre todo pues a la táctica pues sindical o social amplia, a disolverse en lo social o sindical, pero pues por ejemplo tenemos esta cuestión de la Unión Sindical Italiana, la UCI, perdón, la Unión Anarquista Italiana, que decide estar por ejemplo en el sindicalismo revolucionario de la UCI e incluso también en otros sindicatos más reformistas. Entonces
hace parte como de ese debate, justamente ese tema, y bueno, se va a empezar a ambientar mucho. Ese es parte casi que el debate central del Congreso de Ámsterdam de 1907. Sí. Siendo las específicas, es decir, de anarquistas, esa es la diferencia. Las organizaciones específicas son de anarquistas, independientemente de su participación sindical, y que entonces buscan, ¿sí?, como organización específica apoyar, ¿sí?, otras causas sociales, ¿sí? Apoyar, sí, como, entonces ahí pues sí surge como eso de que la organización específicamente anarquista pues apoya el sindicalismo, pero no necesariamente se disuelve en el sindicalismo, ¿sí? Sí, se entiende, es la diferencia. A lo del bolchevismo. El anarcobolchevismo, ¿qué pasó en el anarcobolchevismo? Mucha gente se desencantó cuando empezaron a llegar, pues, la información sobre Rusia estaba muy censurada. La prensa norteamericana, que era la que alimentaba mucho la prensa del resto del mundo, pues tenía obviamente una postura antirrevolucionaria. Y ahí fue lo de que los comunistas comían niños y eso, que hasta hoy se utiliza. El tema es que también hubo una relativa, desde el 21 empezó a llegar más información y se fueron haciendo como una idea más precisa. Y bueno, ya con esto de la Internacional Comunista, a las 21 condiciones, pues era la idea de formar un movimiento político que no era pues de sensibilidad anarquista, ¿sí? Entonces con el anarcobolchevismo fue temporal, mucha gente se decantó, muchos anarquistas pasaron a ingresar las filas de los partidos comunistas, y otras personas pues se mantuvieron, digámoslo, desde una posición más crítica. Pero sí fue un fenómeno importante, las anarquistas se entusiasmaron a fondo con la Revolución Rusa y la información era difícil, entonces pues tocaba un poco a veces pues jugársela, ¿no? Entonces pues esa un poco podría ser parte de la respuesta. Igual es un fenómeno interesante, en algunos países los primeros partidos comunistas tienen una vaina más autoorganizativa, más de sindicatos clasistas, etc. Tienen más esa impronta anarquista, pero el stalinismo hará que se les pase rápidamente, los disciplinarán a los cohetes. Entonces la experiencia anarcobolchevica breve, rica, contradictoria, y bueno, se decanta un poco, es temporal, ¿no? No sé si algo más, quieran comentar algo más. Yo he ponido unas siglas que podríamos sumar acá, no sé, de tortura. Hay muchas EGTs. Hay muchas EGTs, como hay muchas FOR, siguiendo la experiencia francesa. Y aquí es la UCI. La IWW tiene pues la particularidad también de que tiene pues el tinte antirracista, ¿no? Es súper también interesante de Estados Unidos. Desde el control de la censura, más que todo en la parte propagandística, como mencionabas, los diarios, ¿quién tenía como, o sea, cómo se administraba ese control? Digamos, también hablan de escritoras feministas, pero entonces, ¿cómo se controlaba esto de la censura? Y pues los... Pero a nivel como más general de la prensa empresarial, o... Más local, como es que quieras, más local. Pues lo que conocemos es, hay un enorme esfuerzo pues de generar una prensa libertaria, que es una prensa muchas veces ideológica, muchas veces también sindical, de diferentes gremios, el obrero panadero de los panaderos, el portuario de los portuarios chilenos, etc. Y también empiezan a surgir periódicos como con unos intereses más específicos, publicaciones anticlericales, y bueno, empieza a surgir toda esta prensa, pues sí, feminista anarquista, digamos, en la época era todo un debate el término, pues porque se asociaba mucho pues el sufragismo, que pues varias de ellas criticaban, pero sí, digamos, feminista anarquista. Hay algunos periódicos, por ejemplo La Protesta, que tienen su sección de mujeres, tienen
Lo mismo, por ejemplo, el del sindicalista de los alemanes, pero también hay una prensa pues específica de mujeres. Que la censura gubernamental jodía a la prensa anarquista, sí. O sea, en momentos de conflicto y momentos de represión, sí. En otros momentos, digámoslo entre comillas, más libre, digamos lo que se competía en desventaja. Y en parte es el éxito de las prensas obreras las que hacen que la prensa liberal empiece a jugar más con, pues, a atraer el público popular, ¿no? Y al interior, por ejemplo, del movimiento sí podía haber problemas ahí, hay todo un debate, por ejemplo, en la protesta sobre lo de las corrientes y demás. Y bueno, por ejemplo, la voz de la mujer de forma muy temprana va a señalar que no toda la prensa y obviamente no todo el movimiento pues tienen esa compenetración seria pues con el tema del feminismo. En 1897 están diciendo esas cosas, son muy pioneras. Entonces, hay una censura externa y también hay unos temas quizás más de, pues sí, como de debates y limitaciones internas, ¿no? Pero sí está este gran esfuerzo editorial y bueno, tenemos diarios, tenemos Humanidad Nueva, Humanidad No Humanitaria Diario, la protesta que tiene el Diario de la Mañana y el de la Tarde, tenemos pues los diarios anarquistas de la Revolución Rusa, o sea, es un nivel pues de tiraje, de publicación, de constancia, pues que ahora nos parece loquísimo, ¿no? O sea, nosotros con nuestro boletín mensual sufrimos y somos la publicación anarquista más vieja de la nueva ola colombiana, entonces imagínense cómo es el estado actual de la prensa libertaria. Sí, es que es igual un periodo, sí, es decir, era dorada, ¿no? Tiene sentido porque es que, porque sí, una época bastante importante. Igual estos periódicos circulan bastante también, circulan, le llegan a las personas, se sacan muchas copias de estos diarios. La censura es difícil también, es decir, hay unos puntos de mucha represión, pero pues está la posibilidad de que circulen las ideas, entonces sí, sí circula bastantes copias y creo que vi un estimado de cuánto circulaba como donde escribía Malatesta, un montón, muchas personas tienen acceso. Más preguntas, comentarios, intervenciones. Entonces, pues agradecemos la asistencia al espacio.